vamos a decir que la derivada de nuestro hamiltoniano con respecto a nuestra variable de control siempre va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Tomemos la función y derivémosla, la función h, derivémosla con respecto, en este caso a c. Derivada obtenemos lo siguiente. Decimos que su derivada es igual al exponencial elevado a la menos rho menos nt multiplicado por c, es decir, por el consumo, que depende del tiempo, elevado a la menos teta menos mu igual a 0. La segunda condición nos exige que la derivada del hamiltoniano negativa con respecto a la variable de estado, en este caso la variable de estado es nuestra restricción temporal, en este caso es la evolución del capital, sea igual a la variable de coestado cuando es derivada con respecto al tiempo. Y bueno, hacemos lo mismo, tomamos nuestra función, en este caso la variable de coestado solamente está afectado por mu, así que la derivada del segundo término de nuestro hamiltoniano sería mu, que multiplica a f' de k menos n más teta, todo multiplicado por mu, y eso es lo que tenemos en la segunda restricción. Obviamente le ponemos signo negativo porque es necesario, porque es una condición necesaria para resolver estos tipos de problemas. Y eso es igual a la variable de coestado, en este caso mu punto, o la derivada de mu con respecto al tiempo. Y la última condición necesaria para resolver este tipo de problemas de optimización es derivar la variable, en este caso el hamiltoniano, con respecto a mu, es decir, con respecto a la restricción. ¿Y qué tenemos? Pues no hace falta ser un genio, nos da nuestra primera restricción, ¿ok? Y eso igual a la variable de coestado moviéndose en el tiempo. Bueno, ya con eso ya prácticamente hemos terminado la resolución del problema. Pasamos a hacer una manipulación matemática. Lo que vamos a hacer primero es, de la primera ecuación despejaremos mu, de negativo lo pasamos a positivo, ¿ok? Posteriormente le aplicaremos un logaritmo a la primera función, o sea, es decir, el logaritmo de e a la menos rho menos nt por c en función de t a la menos teta igual a mu. Le aplicaremos un logaritmo a ambos lados de la ecuación y luego derivaremos a ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Posteriormente eso vamos a tener la derivada, vamos a tener mu.mu, que es igual a algo, y la segunda ecuación, pasando el mu que multiplica dividiendo a mu punto, podemos igualar ambas ecuaciones, ¿ok? Cuando las igualamos y despejamos c punto, obtenemos esta ecuación que tenemos abajo. Es decir, hemos encontrado la evolución de la variable de consumo en el tiempo. Es decir, ¿de qué depende el consumo? El cambio de consumo en el tiempo depende positivamente del consumo en el periodo t, ¿ok? Multiplicado por el producto marginal del capital menos su depreciación menos la tasa de descuento temporal, todo dividido entre nuestro parámetro θ. Teniendo estas dos ecuaciones, el sistema se resuelve cuando resuelves este sistema de ecuaciones, ¿ok? Y con eso obtendríamos la resolución del modelo. Esto se utiliza, es decir, la resolución del modelo se utiliza para poder decirnos cómo estimar el modelo, es decir, cuál es la forma, digamos, econométrica de poder entender una economía de tipo Ramsey, de igual forma saber a qué velocidad converge un estado estacionario. Bueno, antes de pasar a esta parte interesante, vamos a hacer el análisis cualitativo o digamos el análisis de los diagramas de fase de este modelo, ¿ok? Bueno, un diagrama de fase es un diagrama en el cual es una herramienta matemática que utilizamos para poder describir cómo se comportan variables cuando cambian en el tiempo. En este caso, en nuestro diagrama tendremos tanto el consumo como el capital moviéndose en distintas trayectorias del tiempo, ¿ok? Bueno, ¿cómo resolvemos este modelo? Para empezar, tenemos que esta función igualarla a 0 para encontrar, es decir que el cambio en el consumo del tiempo o c punto es igual a 0, y en ese momento podemos empezar a inducir o empezar a entender que estamos buscando el punto de estado estacionario. Es decir, cuando c punto es igual a 0, nos está pasando esto. Si esto es igual a 0, podemos, de la función de consumo, en el cambio del tiempo, lo que vamos a hacer es, a ver, para que quede esto más claro, un momento.
sea, esta función que tenemos acá vamos a igualarla a 0, ¿ok? Una vez igualado a 0, que está dividiendo, o sea, esto que está aquí dividiendo, pasamos multiplicando a 0, se muere, que se muere, que está aquí arriba, multiplicando, pasa dividiendo a 0, se elimina, y entonces despejamos esto que está negativo lo pasamos positivo, ¿cierto? Y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a analizar los diagramas de fase. Bueno, como veremos en este diagrama de fase, cuando nosotros despejamos la ecuación, nos quedan dos posibilidades, bueno, tres de hecho. Uno, cuando el producto marginal del capital es mayor a la tasa de depreciación más la tasa de descuento. Otra posibilidad es que sea menor y otra posibilidad es de que sea igual. ¿Ok? Bueno, decimos que si el producto marginal del capital es mayor a la tasa de descuento, a la tasa de depreciación, decimos que el consumo en el tiempo está creciendo. ¿Ok? Si este es mayor a y como esto tiene un signo negativo, ¿ok? Entonces la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo es positivo. Cosa inversa que fuera al revés, ¿no? Es decir, si la tasa de depreciación más la tasa de descuento, en este caso, es mayor al producto marginal del capital, entonces el consumo en el tiempo está decreciendo. Es por eso que venimos para acá y venimos para acá. ¿Ok? Bueno, ahora ¿qué pasa con el capital? Al igual como veíamos en el consumo, hay una parte donde el consumo es igual a 0 y donde el producto marginal del capital es igual a su coste de uso, que era esta parte de aquí. Al igual que en la parte de consumo, en la ecuación de capital ocurre un fenómeno similar. Tenemos esta línea que tenemos acá, es lo que nos representa el capital cuando la evolución del capital es igual a 0, es decir, un estado estacionario. O sea, intuitivamente estamos diciendo el estado estacionario está sobre esta línea. ¿Ok? Sí o sí. Habrá ciertas ocasiones en las que el crecimiento del capital en el tiempo sea negativo y otras donde sea positivo, ¿ok? Y va a depender del consumo, porque recordaremos, de nuestra evolución el capital depende del consumo y el consumo a la vez depende de estas variables, ¿ok? Entonces vamos a decir que cuando el capital, en este caso el capital, se encuentra en un equilibrio con el consumo, estamos diciendo que encontramos la cantidad consumida que te da la máxima cantidad de capital. Esto es lo que se conocía anteriormente como la regla de oro del consumo, que en el modelo de Solow se cumple para un óptimo. Es decir, en el modelo de Solow habíamos dicho que había un punto estacionario el cual te daba el máximo consumo. En el modelo de Ramsey no ocurre eso, como veremos a continuación. En el modelo de Ramsey nos pasa lo siguiente. Bueno, este diagrama de fase no está tan monstruoso, o sea, no se asusten. El modelo así es. Esto que tenemos aquí es la trayectoria del capital, ¿ok? Del capital óptimo cuando es igual a 0 y nuestro consumo óptimo cuando es igual a 0. Es decir, tenemos un estado estacionario cuando resolvemos el sistema y obviamente la evolución del consumo es igual a la evolución del capital, y decimos que existe un único punto en el cual una economía de Ramsey converge en un estado estacionario. Aquí, por ejemplo, tenemos con una misma cantidad de capital inicial, tenemos tres tipos de consumo inicial. Era necesario analizar esto, ¿por qué? Porque si complementamos ambas flechitas, esta flechita con esta flechita que tenemos acá, es decir, cuando armamos el diagrama de fase, obtenemos estas flechas de acá. Es decir, si tú te ubicas en este punto en el tiempo, el modelo, o en este caso el modelo te dispara, ¿ok? Si te pones aquí te dispara hacia arriba, si te pones acá te dispara hacia la derecha. Es decir, si te paras de un punto de aquí, te jala hacia este punto, ¿ok? De igual forma aquí te dice que si estás en este punto, te embota hacia acá, pero también te puede botar hacia abajo, así su comportamiento es esto. Es decir, en un diagrama de fase nos está mostrando cómo es posible que una variable que se mueve en el tiempo y te sitúas en una cierta parte de este umbral, puede ser que te repela, en este caso, que te repela y que no converja en un estado estacionario. En este caso, tendríamos que buscar que la determinante de la matriz jacobiana de derivadas parciales, obviamente,
de este sistema de ecuaciones, es decir, que el jacobiano de aquí, de este sistema de ecuaciones, tenga determinante negativa. Eso garantizaría que encontramos algo que se le denomina punto silla. En este caso, en el modelo de Ramsey, el punto silla se encuentra en este punto, es decir, es el único punto en el cual una economía de Ramsey converge a un estado estacionario. ¿Ok? Tienes que situarte aquí para que converja. Soy bastante simple y bastante burdo, no sé, pero es más interesante de lo que parece. Aquí nos estamos dando cuenta de algo. Existe una brecha entre nuestro capital de que converge estado estacionario y nuestro capital de regla de oro. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno de que no podamos llegar a una cantidad de capital que te dé el máximo consumo es precisamente por el problema que teníamos en nuestra función objetivo. Este término de acá, es decir, cuando agregamos un valor descontado, es lo que matemáticamente nos está impidiendo que podamos llegar a un punto a un capital de regla de oro, y llegamos a un capital menor y a un consumo menor. Bueno, vamos a ver un poco. Dice, nótese que el consumo es inferior al de la regla de oro. La razón es que la tasa subjetiva de descuento, que ya se las mostré, que está en la función de utilidad temporal P, o bueno, ρ, actúa como una tasa de depreciación del capital, por lo que es parte de su costo marginal. La ecuación de evolución de la tasa de crecimiento de consumo indica que el hogar representativo cambia su consumo dependiendo de la diferencia entre el producto margen del capital y la suma de ρ más delta en este caso, es decir, de la tasa subjetiva de descuento más la tasa de depreciación del capital. De esta forma, si la familia es más impaciente en el mercado, es decir, si la tasa de descuento es mayor a f' de k, es decir, el producto marginal del capital menos la depreciación, prefiere consumir en el presente en vez de en el futuro, por lo que el consumo decae en el tiempo y la tasa de crecimiento del consumo es negativa. O sea, una familia impaciente, cuando la tasa de tasa subjetiva de descuento es mayor al producto marginal del capital menos su depreciación, es un tipo de familia a la cual le urge consumir actualmente. Si tú consumes actualmente, tu consumo futuro decrece, ¿ok? Y por lo tanto la tasa de crecimiento del consumo es negativa. Como vemos aquí en la hipótesis, cuando el individuo empieza a llegar al consumo de regla de oro, que está acá arriba, acá, es decir, en este punto de aquí, la regla de oro está por acá, ¿ok? Pues, sin embargo, en este punto de aquí, es decir, este punto de acá, nuestra tasa de crecimiento del consumo está decreciendo. No es cero, sino que decrece. Es por eso que no podemos llegar a un estado estacionario que sea de regla de oro, porque en el punto de la regla de oro el consumo está decreciendo. Es por eso de que el estado estacionario está por debajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tasa subjetiva de descuento es mayor al producto marginal del capital menos su depreciación. Bueno, yo creo que en este primer análisis no vamos a ver la cuestión de estimación ni vamos a poner mucho hincapié, pero era necesario que empezáramos a analizar este tipo de modelos dinámicos. Esperemos que en el siguiente video podamos analizar a detalle la cuestión del ahorro, porque la vamos a ver ahorita muy por encimita. Bueno, el comportamiento del ahorro. La tasa de ahorro bruta está dada por, en este caso lo que hacíamos es despejar la función ahorro, y la función ahorro iba a ser igual a 1 menos el consumo sobre el producto. En el modelo de Solow aceptábamos el supuesto de que S, en este caso la tasa de ahorro, era constante y tenía un valor arbitrario. En el modelo de Ramsey, los consumidores optimizadores, S en este caso puede seguir una trayectoria complicada, con tramos crecientes y decrecientes, es decir, puede fluctuar así, ¿no? O sea, a veces que el ahorro crezca y a veces que el ahorro decrezca, no es constante con el modelo de Solow. La tasa de ahorro, cuando la producción de tipo Cobb-Douglas, tiene la siguiente forma. En este caso, si nosotros del modelo de Ramsey despejáramos S y lo solucionáramos, tendríamos que S
es igual en este caso. Esta fórmula yo creo que hay